Jueves 4 de julio. Lección número 1, el comienzo del Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Señor, el tiempo se ha cumplido. Permítenos arrepentirnos y creer al Evangelio, porque Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves 4 de julio, el Evangelio según Jesús. En Marcos 1, 14 y 15 leemos: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino Cristo? A predicar el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿A qué tiempo se está refiriendo Marcos en la cita de Jesús? ¿A qué tiempo? La palabra tiempo es la palabra en griego kairos, es decir, un tiempo específico. ¿Qué tiempo fue eso? El tiempo que menciona Gálatas 4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito de la ley. ¿Qué tiempo? El tiempo profético de Daniel 9. Daniel 8 nos habla de los 2300 días, pero en el capítulo 9 nos dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas, una mejor traducción, están descontadas o rebajadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar la prevaricación, es decir, para acabar la rebelión a Dios y concluir el pecado, es decir, la ofrenda del pecado, el sacrificio diario, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hubo 3 decretos. El primer decreto fue el de Ciro para reedificar el templo. El segundo decreto fue por Darío Istaspe, fue para la reconfirmación y restauración. Y el tercer decreto fue el de Artajerjes Longímano, que menciona Esdras capítulo 7. Ese decreto, que fue para reedificar y reconfirmar la restauración de la teocracia judía como nación, comienza en el año 457. 70 semanas por 7, porque una semana tiene 7 días, nos dan los 490 años. Pero aquí me dice, desde la salida de la palabra, es decir, a partir del decreto de que salga de Jerusalén el pueblo judío que estaba en cautiverio, hasta el Mesías príncipe, habrá
7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. 69 por 4, por 7, son 483. Vamos a contarlo ahora. Como el decreto fue en el año 457 antes de Cristo por Artajerjes y nos lleva al Mesías príncipe. ¿Cuándo es el Mesías príncipe? La palabra Mesías significa Mashiach en hebreo, que significa ungido. ¿Cuándo fue Cristo ungido? Fue ungido cuando fue bautizado. ¿Cuándo fue bautizado? Nos lleva del año 457 al año, le restamos los 483 años de las 69 semanas que menciona Daniel 9:25, nos lleva al año 27, exactamente 483 años. En otoño, Cristo es bautizado en el río Jordán. Y a partir de ahí, el tiempo se ha cumplido. El tiempo del comienzo del ministerio de Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí comienza las 69 semanas desde el 457 antes de Cristo hasta el año 27. Nos da exactamente 483 años. Por tanto, cuando me dice aquí, arrepentíos, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo profetizado por Daniel 9 del 24 al 27. Las 70 semanas, de las 70 hubo 69 semanas, o sea, 69 por 7 días, que tiene una semana, nos lleva 483 años. Desde el decreto de Artajerjes para el pueblo volver a su ciudad hasta el bautismo de Cristo, nos da exactamente 483 años. En ese momento, Cristo fue ungido, que es lo que significa la palabra Mesías ungido. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hechos, el capítulo 10 y el versículo 38 nos dice cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo, lo ungió. Hay la palabra Mashiach, y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuándo fue Cristo ungido? Cuando el Espíritu Santo descansó sobre él en el río Jordán en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oí. De ahí que ese tiempo señalado nos habla del tiempo de la profecía de Daniel 9, 24 al 27 de las 70 semanas. Ahora, ¿qué tiempo se había cumplido? El tiempo de la venida de Cristo, y específicamente el tiempo de su unción ministerial en el año 27, específicamente en el otoño. Ahora, aquí me está diciendo el reino de Dios está cerca. ¿Qué reino? El reino de la gracia. El reino oportuno para que la persona pudiera arrepentirse, porque no hay arrepentimiento sin el poder de la gracia, que es el Espíritu Santo obrando en el corazón del pecador. De ahí que entonces arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Creer en qué Evangelio? Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Creer en el Evangelio significa aceptarlo como el único Salvador personal. Aceptar el Evangelio es aceptar la doctrina que es Cristo en forma escritural. Aceptar el Evangelio es aceptar su palabra. Aceptar el Evangelio es aceptar la persona de Jesús en la vida del receptor. De ahí que el mensaje evangélico, tal como lo daba el Señor mismo, se basaba en las profecías de Daniel 9:25. 69 semanas, es decir,
483 años. De ahí que la orden de restaurar y edificar a Jerusalén fue completada por Artajerjes Longímano, según Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7. Y esto entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Ahora, desde ese tiempo, 483 años nos llevan al otoño del año 27. Y según la profecía de Daniel 9:25, ese periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. Por eso, en el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo profético, Daniel 9:25. Hermanos, yo creo que nosotros debemos de considerar lo que dijo el libro El deseado de todas las gentes, página 442, que dice: Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo, y habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor, que es Cristo, estaba trayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Y Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Y antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. Amigo, ese mensaje hace 2000 años: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué reino? El reino de la gracia, que se inaugura cuando Cristo es bautizado en el río Jordán en el año 27 de nuestra era. Ahora, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? Arrepentíos porque la hora del juicio ha llegado. Arrepentíos porque el tiempo de gracia está por concluir. Hace casi 2000 años que comenzó el tiempo de gracia para este pueblo, y está a punto de terminar, porque Cristo está llevando su obra de mediación por nosotros en el lugar santísimo. De ahí que debemos de prestar atención al evangelio eterno que menciona Apocalipsis 14 del 6 al 12. Ese evangelio eterno es el mismo que predicó Jesús, el mismo que predicó Juan el Bautista, el mismo que predicaron los apóstoles, el mismo que cierra Juan diciendo: ven pronto, Señor Jesús. Es decir, ven pronto evangelio, porque el evangelio es Jesús explicado en la Biblia, en la palabra de Dios. Hermanos, no hay evangelio sin Jesús, porque Jesús es el evangelio encarnado, y toda persona que lo acepta está aceptando todas sus enseñanzas, incluyendo el sábado, día que el Señor guardó. Hermanos, que Dios nos bendiga. Para mañana viernes 5 de julio vendremos con el repaso de la lección. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita, e invite a otros a la suscripción. Pasen todos un feliz día.